Los leños en la chimenea están a punto de consumirse por completo. No sé si salir en este momento. ¿Y si la criatura sigue acechando la cabaña? Creo que mejor pasaré algo de frío esta noche. Mañana por la mañana debo salir de este lugar lo más temprano posible y pedir ayuda. Alguien en el pueblo debe tener un arma que me ayude a detener a esta bestia. ¿Cómo llegué a este punto? Encerrado en mi propia casa con miedo de cruzar la puerta. Todo comenzó hace 2 días. Después de varios meses de trabajo continuo, inclusive los fines de semana. Por fin esta semana estoy de descanso. Se suponía que venía a descansar, pero es lo menos que he podido hacer este último par de noches. Vivo en provincia, una ciudad de tamaño mediano, diría yo. Creo que un poco menos de 1 millón de habitantes, con un tráfico espantoso. Al menos una vez por semana hay manifestaciones por las calles, lo que hace que todos los conductores se estresen. Obras viales inconclusas por toda la ciudad. Creo que pueden imaginarse lo que es desplazarse por la ciudad todos los días. Para mi suerte, no tan lejos de la ciudad, a tan solo unos 40 minutos entre los bosques, mis padres tienen una pequeña casa de campo que era herencia de mi abuelo. Estuvo abandonada mucho tiempo, pero poco a poco la fueron arreglando. Nada del otro mundo, pero con todas las comodidades excepto una: señal telefónica. Pero bueno, no se puede tenerlo todo. Además está pensada como casa de descanso, y nada mejor que estar rodeado de naturaleza, con una inmejorable vista a la presa del pueblo. A unos 10 minutos camino abajo, ahí está un pequeño poblado, con algunas tiendas y locales de comida. El plan era perfecto. El jueves, terminando de trabajar, tomé carretera con una bolsa llena de comida y una pequeña maleta, mi computadora personal y una pequeña cámara de acción para grabar el paso de las estrellas por la noche. Llegué como a las 7 de la tarde, con los últimos rayos de luz del día, luz suficiente para recoger algo de leña y encender la chimenea en la cabaña. Si bien la cabaña cuenta con electricidad, no tiene refrigerador, así que algo de la comida pasaría la noche fuera de la misma para aprovechar el frío y mantenerse fresca. Después de instalarme y encender la chimenea, decidí que era momento de salir a colocar mi cámara y de paso dejar la comida en la mesa de madera que tenemos en la parte de afuera. Debo mencionar que todo el perímetro del terreno tiene malla ciclónica, así que la seguridad no era algo en lo que me pusiera mucha atención. Cámara encendida y comida acomodada, estuve un rato contemplando la noche. Cuando el frío apretó un poco, decidí esperar en el interior de la cabaña. Tal vez el cansancio fue lo que hizo que rápido quedara dormido en el sofá frente a la chimenea. Pero aquellos extraños ruidos en el exterior me despertaron de golpe. Una especie de gruñido, acompañado por el sonido de las bolsas de comida siendo sacudidas, para terminar con el ruido de la cámara golpeando el suelo. Me levanté de inmediato, algo preocupado. No era común que algún animal merodeara el terreno, pero fue lo primero que se me ocurrió. Tal vez algún gato o algún roedor se había topado con mis alimentos y decidió lanzarse por ellos. Salí para ver qué había sucedido, y efectivamente, la bolsa con la comida se encontraba en el suelo y parecía que había sido bruñida. La pequeña cámara seguía grabando desde el suelo, con el trípode sujeto a ella. Recogí lo más que pude de la comida y junto con la cámara lo dejé todo en la cocina antes de irme a la habitación a descansar. Ya mañana sería otro día y bajaría al pueblo por comida. Fue lo que pensé. Mientras dormitaba, ahí en la habitación, otros ruidos fueron los que se encargaron de interrumpir mi sueño nuevamente. Solo que ahora todo ese alboroto no era en mi propiedad, parecía venir del pueblo, como si algo perturbara la tranquilidad. Muchos perros ladraban de manera desesperada. Algo definitivamente los tenía intranquilos. De pronto un par de balazos sonaron, acompañando aquellos ladridos. Luego solo un perro parecía que estaba siendo golpeado o lastimado, ya que no eran ladridos lo que se escuchaba, más bien eran como lamentos.
Minutos más tarde volvió el silencio y la calma. Caí profundamente dormido y desperté hasta las 9 de la mañana. No fue una noche muy tranquila, y tampoco descansé, pero ya habría tiempo para hacerlo. Eso pensé al menos. La mañana transcurrió tranquila y comí algo de lo que llevaba que se había quedado dentro de la casa. Tomé una ducha, y fue entonces que decidí bajar al pueblo para comprar algunos víveres y pasar los siguientes 2 días en la cabaña. No es un pueblo muy animado o con mucha gente por las calles, pero esta vez sí que se notaba extrañamente vacío. Las pocas tiendas y lugares para comer estaban cerrados y no se veía a nadie caminando por la calle. Estaba por regresarme, cuando a la distancia, una pequeña tienda del otro lado de la calle se encontraba abierta. Así que bajé de inmediato del auto para comprar lo que se pudiera. Pedí jamón, salchichas, leche, pan y algunas otras cosas. Pero noté que la persona que me atendía, un hombre de unos 60 años aproximadamente, muy callado, solo esperaba que terminara de tomar mis cosas para cerrar la puerta de la tienda. Parecía que le urgía cerrar, algo que se me hizo extraño, pero no quise tomarle mucha importancia. Fue cuando pagué y me despedí, que me dirigió unas extrañas palabras. «Usted está en la casa aquella en el bosque, ¿verdad? Váyase pronto y enciérrese. La noche no es segura en estos días». Me alcancé a preguntar algo cuando ya me había cerrado la puerta de golpe. No sé qué me quiso decir con eso, pero imaginé que tal vez algo de lo sucedido anoche tenía que ver con la actitud del señor y con lo vacío que lucía el pueblo. Manejé de regreso a la cabaña, tratando de olvidar aquellas palabras y lo sucedido la noche anterior. Así que para despejarme descargué el material que tenía en mi pequeña cámara. Eran cientos de imágenes que al ponerlas en cámara rápida mostraban el movimiento de las estrellas. Desafortunadamente solo eran unos cuantos segundos de video, hasta que lo único que se veía era el suelo siendo fotografiado. Pensé desechar el material, pero por alguna razón decidí revisar las últimas imágenes mientras la cámara seguía de pie, hasta el momento en que perdía el horizonte y terminaba en el suelo. Fue ahí cuando vi por primera vez aquello. En la imagen se alcanza a apreciar cómo una garra golpea la lente para que la cámara termine en el suelo. Aquello no parecía cualquier animal que por equivocación chocó contra la cámara. Esa garra tenía forma humanoide. La imagen no era muy nítida, pero estaba seguro de lo que estaba viendo. Eso no era cualquier animal. Algo golpeó intencionalmente mi cámara con la mano, esperando destruirla y ocultar cualquier tipo de evidencia. Pero no contaban con que mi cámara no era una cámara cualquiera. Les comenté que era una de esas cámaras pequeñas de acción que se utilizan principalmente en deportes extremos y otras cosas. Es por esa razón que contaba con una carcasa de policarbonato resistente a fuertes impactos. Y eso fue lo que evitó que se perdiera el material grabado. Algo raro había sucedido y no me iba a quedar como si nada. Así que aprovechando que no tenía mucho que hacer, decidí colocar mi cámara nuevamente esa noche. Pero esta vez, aprovechando su pequeño tamaño, la iba a dejar un poco más oculta, esperando poder captar cualquier cosa que pasara por delante. Además, dejé algo de comida en la mesa de afuera nuevamente, esperando con ello traer al culpable de la noche anterior. Honestamente, no tenía en mente encontrarme con nada extraño. Al contrario, imaginé que algún animal del bosque, o inclusive algunos jóvenes traviesos del pueblo, quisieran estar jugando algún tipo de broma. Lástima que esto no fue así. Después de un rato contemplando el fuego de la chimenea, mientras esperaba que algo sucediera nuevamente, me quedé dormido en el sofá. No sé cuánto rato había dormido, cuando un ruido me despertó de golpe. Abrí los ojos y lo primero que noté es que la luz de afuera estaba apagada. Luego un sonido penetrante lastimó mis oídos. Sonaba como si alguien rasgara las uñas contra el cristal. Luego la puerta que daba al exterior comenzó a sacudirse, como si alguien intentara abrirla. Me levanté de inmediato, tratando de no hacer ruido alguno, y aquellos gruñidos nuevamente interrumpieron el silencio de la noche.
Definitivamente algo estaba allá afuera y estaba buscando la manera de entrar a la casa. No se me ocurrió otra cosa más que correr por las llaves de mi auto y con el control hacer sonar la alarma del mismo. En cuanto comenzó la bocina a sonar, escuché como si de la parte que da a la terraza saliera alguien corriendo, generando además un gruñido muy peculiar. No sabría explicarlo, como cuando un felino ruge, pero no igual. Apenas segundos más tarde, mientras de fondo el ruido de la bocina de mi auto seguía encendida, de pronto se apagó. No iba a salir a investigar en ese momento, así que me quedé encerrado esperando que todo se tranquilizara para mejor salir hasta la mañana siguiente. Después de unos minutos, todo nuevamente era silencio. Aproveché para asomarme por la ventana, para darme cuenta de que el foco de la terraza estaba roto. Miré desde la ventana a los alrededores y fue cuando vi aquello que no me deja pegar el ojo en toda la noche. A lo lejos, y pegado a la cerca de malla que rodea el terreno, aquellos ojos apuntaban hacia la casa. Por lo oscuro no se distinguía bien, pero era algo del tamaño de un humano, de pie, frente a la cerca mirando fijamente hacia mi posición. Pensé que lo estaba imaginando, o que tal vez era algún reflejo de los cristales que daban hacia la terraza. Pero cuando se movió, me di cuenta de que no lo estaba imaginando. Aquello era algo raro que no había visto nunca. De inmediato cerré la cortina y me fui a la habitación, donde esperé un rato antes de salir nuevamente a la sala. Volví para asomarme por la ventana, y ya no había nada. Así que de inmediato salí por la cámara para ver si en esta ocasión había tenido más suerte. Y vaya que la tuve. Encendí la computadora y conecté la cámara de inmediato. Mientras miraba el video, mis ojos no daban crédito. La cámara grababa la terraza y estaba muy cerca del foco de la misma para tener mejor visibilidad por la poca luz. Eran minutos de nada, pero de pronto aquellos ojos aparecieron. No se veía muy claro, pero de pronto aquella forma humanoide comenzó a moverse. Pareciera que supiera que una cámara apuntaba hacia su posición. De pronto se ve un brazo, pero era como si fuese algún animal. Parecía tener pelaje y una mano en forma humana, con enormes garras. En ese instante la mano rompe el foco y lo que se alcanza a ver es una persona caminando frente a la cámara. En un instante gira su cabeza, dirigiendo la mirada hacia el interior de la casa. Para este momento la falta de luz no permití distinguir mucho en el video, pero no tenía duda. Aquello era un humano con facciones de animal. Pude ver perfectamente el brazo con las garras y aquellos ojos en primer plano frente a la cámara. Aquellos ojos eran humanos, pero tenían un brillo especial, como de un color miel muy brillante, con algo de rojo en ellos. Aquella mirada perturbadora no me dejó dormir en toda la noche. Le di vueltas al asunto, pero no tenía idea de qué era aquello. Si me preguntaban en ese momento, lo primero que vendría a mi mente es que acababa de ver algo como un hombre lobo. Pero qué ridiculeces digo. Los hombres lobo no existen. Eso es solo material de películas gringas. Más tarde esa misma noche, cambiaría un poco mi opinión al respecto. Después de ver aquellas imágenes una y otra vez, mi cabeza seguía confabulando teorías de aquello. No recuerdo qué hora sería, y me sentía ya muy cansado. Recuerdo que justo estaba a punto de quedarme dormido, cuando la alarma de mi auto comenzó a sonar de la nada. Lo primero que imaginé es que tal vez algún animal había pasado demasiado cerca, o que se había subido al cofre del auto. Así que salí a la sala y con el control solamente desactivé la alarma, para luego activarla nuevamente. Pasaron creo solo un par de minutos, cuando nuevamente la alarma comenzó a sonar.
Esto ya me estaba incomodando un poco, así que decidí solamente desactivarla nuevamente, pero en esta ocasión ya no la volví a poner. Minutos más tarde escuché como si algo o alguien estuviera brincando encima de mi vehículo. En la habitación había una ventana que alcanzaba a mostrar parte de la entrada a la casa. Sin embargo, no alcanzaba a ver hasta dónde tenía mi auto estacionado. Aquel ruido seguía. Luego escuché los cristales del auto. Parecía que alguien lo estaba vandalizando. La verdad es que, con lo pasado previamente, no quería salir de la casa, así que solamente esperé en la habitación hasta que aquel ruido cesó. Salí nuevamente a la sala para asegurarme de que todo estuviera cerrado y en orden. Fue cuando nuevamente aquel ruido de arañazos en los cristales me hizo perder la calma por completo. Tenía miedo y me sentía acorralado en mi propia casa. Todavía sigo sin comprender cómo es que no rompieron una ventana de la casa e ingresaron a la misma. Menos mal que eso no sucedió, y tras unos instantes la calma volvió. Me acerqué de inmediato a la ventana que daba a la terraza, y a lo lejos, en la malla ciclónica, nuevamente aquellos ojos, mirando hacia la casa. Los leños en la chimenea están a nada de consumirse por completo. No sé si salir en este momento, y si la criatura sigue acechando la cabaña. Creo que es mejor pasar algo de frío esta noche, y mañana por la mañana debo salir de este lugar lo más temprano posible para pedir ayuda. Alguien en el pueblo debe tener un arma o algo que me ayude a detener esta bestia. Esperé a que llegara el amanecer para volver a asomarme y corroborar que todo fuera seguro. Iba a tomar mi auto y largarme de ese lugar lo más pronto posible, o al menos esa fue mi primera idea. Después de pensarlo con la cabeza más fría, tomé otra decisión. No iba a salir huyendo de mi casa. Debía enfrentar esta cosa fuera lo que fuera. Así que tomé las llaves del auto para bajar al pueblo y pedir ayuda o al menos hablar con la gente y así saber qué estaba pasando. Pero al salir de la casa me di cuenta de que iba a ser algo complicado. No podía ir en el auto. No solo los cristales estaban rotos, el techo estaba un poco aplastado, como si alguien hubiera brincado encima del mismo. Por si fuera poco, las llantas estaban sin aire. Pero no solo le habían sacado el aire, parecía que habían sido pinchadas con algún objeto punzocortante. Debía ser algo rápido. Estaba atrapado entre el bosque y sin un vehículo en condiciones de salir a carretera. Así que lo primero que se me ocurrió fue tomar el camino entre los árboles para bajar al pueblo. Tomé una mochila y metí en ella una botella con agua, mi teléfono celular, por si en el camino podía obtener señal para pedir ayuda, y un cuchillo de la cocina. Mejor llevar algo por si fuera necesario defenderme. Avancé entre los árboles, camino abajo. Creo que ya estaba a unos cuantos minutos de llegar al pueblo, cuando por alguna razón giré la vista hacia unos arbustos que estaban cerca. Unas extrañas manchas llamaron mi atención, así que me acerqué un poco. Y fue cuando vi a aquel pobre animal. Era un perro, probablemente de alguien del pueblo, o a lo mejor uno de esos que viven en las calles. Pero aquel perro había sido devorado por algún animal. Se veía como si partes de su cuerpo hubieran sido arrancadas a mordidas. Las moscas ya hacían un festín de los restos, así que con un poco de náusea me aparté para devolver el estómago. Y fue cuando vi al otro animal, detrás de un árbol. Otra criatura destrozada a mordidas. Pero no era un perro, más bien creo que era como un pequeño borrego. Apresuré el paso para salir del camino y llegué hasta el pueblo en menos de 5 minutos. Esta vez pude apreciar más gente en la calle. Eran supongo cerca de las 10 de la mañana, a diferencia del día anterior cuando bajé cerca de las 7. Como el pueblo era muy pequeño, no contaba con estación de policía ni representantes del gobierno o algo por el estilo. Así que decidí entrar a alguna tienda de abarrotes y preguntar por los encargados del orden.
Para mi suerte, a solo un par de cuadras estaba la casa de uno de ellos. Mientras caminaba hacia su casa, noté como muchas personas me miraban, como extrañándose con mi presencia, como si todos supieran algo que yo no sabía. Toqué la puerta en un par de ocasiones y de inmediato un señor no muy grande de edad me abrió la puerta, preguntándome qué deseaba. Buenos días, ¿es usted don Javier? Así es. Dígame para qué soy bueno, qué lo trae por estos rumbos. Le conté todo lo que había sucedido los días anteriores, mientras él me miraba nada sorprendido de lo que yo le contaba. Él sabía algo, yo estaba seguro. Y fue cuando me contó qué era lo que me acechaba. Mire eso que usted vio. No es ningún animal. Es alguien del pueblo. Uno de los ancianos del pueblo, para ser más exactos. Hace muchos años en estas tierras vivían unas personas de origen indígena. Cuando se construyó la presa aquí, solo habían unas cuantas casas de la gente que comenzó con la construcción. Pero estas tierras eran de aquella otra gente y fueron desplazados a la brava. Al gobierno no le importaron sus creencias ni sus tradiciones y simplemente llegaron a quitarlos, poniéndoles casas a los empleados. No eran muchas familias las que anteriormente habitaban este lugar, pero aunque eran pocos, quisieron resistirse a la construcción de la presa, intentando bloquear la zona. La empresa contratada para la construcción, temerosa de no cumplir con el tiempo establecido en el contrato, decidió hacerse de los servicios de seguridad privada. Un día aquellos indígenas nuevamente quisieron detener la construcción, y fue así cuando, supuestamente en defensa propia, aquellos hombres comenzaron a disparar en contra de ellos. No eran muchos, pero la mayoría fueron masacrados y sus cuerpos fueron enterrados en unas tierras en medio del bosque para no dejar rastro alguno. Los empleados fueron callados con dinero y con la promesa de escriturarles estas mismas tierras para que pudieran vivir aquí mismo y así de paso trabajaran en el mantenimiento de la presa una vez terminada. Lo que nadie supo es que aquella ocasión no todos murieron. Una pequeña familia escapó hacia el bosque, pero en vez de huir decidieron crear una pequeña choza entre los árboles. Pasaron muchos años y no se supo mucho de aquella familia. En ocasiones bajaban al pueblo para hacerse de algunas cosas en la tienda, pero en general vivían alejados de todos y nunca causaron problema alguno. El hombre al parecer era curandero, o chamán o algo así, y en más de alguna ocasión ayudó a la gente del pueblo con medicina tradicional y cosas por el estilo. Así era como obtenían dinero y comida. También la señora a veces ayudaba a cuidar a los niños o hacía limpieza en algunas casas. Pocos sabían que ellos también tenían un hijo, a quien su padre le enseñó todo lo que sabía. Y luego llegó su familia. ¿Mi familia? ¿A qué se refiere? Pues ¿de dónde cree que salió la cabaña de fin de semana de sus padres? ¿A poco cree que esos terrenos estaban en venta? Su abuelo fue contratado para realizar una renovación a las máquinas de la presa. Y fue así como él conoció este lugar. Mientras estuvo trabajando aquí, convenció a alguien del gobierno para que le vendiera unos terrenos en este lugar, allí en la loma del cerro, con vista panorámica hacia la presa. Y pues, ¿qué cree? Que se los vendieron. A esa gente no le importaba nada más que el dinero. Donde su abuelo construyó su casa de campo, entre el bosque, es donde estaba la choza de aquella familia, que nuevamente sería despojada de sus tierras. El señor ya era un anciano y la esposa había muerto meses antes. Solo tenían que convencer al hijo, quien vivía con ellos, y él ahora era el que hacía las funciones de curandero. Obviamente él se negó, pero fueron convencidos a punta de pistola, y al final les dieron muy poco dinero echándolos a la calle de la noche a la mañana. El anciano murió a los pocos días, de causas desconocidas, ya que el muchacho simplemente desapareció. Pero curiosamente, cuando aquella cabaña estaba en construcción,
Los empleados seguían renunciando cada semana. Alegaban que por las noches una bestia los acechaba y que sus herramientas desaparecían. Uno de aquellos empleados vivía aquí en el pueblo, y él contó que una noche, mientras todos dormían, decidió ir entre los árboles para orinar y que se encontró frente a frente con aquella persona. Era el hijo de aquel chamán. Lo reconoció de inmediato. Según él, lo vio transformarse en una extraña criatura, como si fuera un lobo combinado con un humano. Pero él no le hizo nada y se fue en contra de los otros hombres que ayudaban en la construcción. Según lo que él recuerda, esa noche algunos empleados fueron atacados, pero uno de ellos, el vigilante, tenía un arma y arremetió contra aquella criatura. Eso, al parecer, ahuyentó a aquella cosa por un tiempo y la construcción se finalizó. Su abuelo pocas veces visitó el pueblo, pero siempre estuvo enterado de todo lo que había sucedido. En ocasiones por las noches, nosotros escuchamos balazos que provenían desde su casa, pero nunca supimos qué pasó. Ya después nos enteramos que había fallecido en la ciudad y la propiedad estuvo abandonada por varios años, hasta que sus padres comenzaron a venir un poco más seguido. Pero ellos nunca pasaron la noche en este lugar, y tal vez por eso nunca se toparon con aquella criatura. Pero usted llegó hace 3 días y ya se dio cuenta de lo que lo acecha. Un nahual. Cuando terminé de escuchar aquello no sabía cómo reaccionar. Había escuchado hablar sobre los nahuales, pero nunca en un contexto agresivo. Solo sabía que eran personas que podían transformarse en animales, generalmente relacionados con culturas prehispánicas, pero no tenía mucha información al respecto, ni cómo enfrentarme con aquella criatura. Después de aquella charla, aquel hombre se ofreció a llevarme a casa y traerse mis neumáticos para ver si arreglaba los pinchazos y poder rodar el auto hasta donde los pudieran reparar de una mejor manera o reemplazarlos. Tomamos camino llegando hasta la casa, donde agradecí a aquel hombre por llevarme y ayudarme a quitar los neumáticos del auto. Antes de irse, me mencionó que tal vez no le alcanzarían a reparar los neumáticos ese mismo día, por lo que tal vez me tocaría quedarme una noche más en este lugar. ¿Sabe? Aquel hombre que lo acecha vive un poco más arriba entre el bosque. En ocasiones hemos visto fogatas por la noche, y unos muchachos que un día andaban explorando dicen haber visto una choza improvisada no muy lejos de su cabaña. Quizá por eso, cuando vio que alguien pasaba la noche en su casa, decidió venir a amedrentarlo. No le recomiendo que lo enfrente, pero solo por si acaso tome. Creo que esto le puede ayudar. En ese momento aquel hombre me entregó un arma y una caja con unas cuantas balas en ella. Me advirtió que lo mejor sería que por la noche no encendiera la chimenea, para que pareciera que la casa estaba sola y aquella persona o criatura no se acercara. Eran las 11:40 de la mañana y me quedaba todo el día para esperar solo en casa. Aquella historia que me contó aquel hombre me daba vueltas por la cabeza, pero sobre todo aquellas últimas palabras son las que más resonaban. Aquel hombre vive un poco más arriba de donde se encuentra su cabaña. Si aquella criatura acechaba por las noches, cabía la posibilidad de que pudiera hablar con aquel hombre antes de que cayera el sol. Tal vez sería la peor tontería que se me pudo ocurrir. Pero solo llevaba algunos minutos sentado en la terraza cuando no pude esperar más. Tomé el arma y me aseguré de tenerla cargada en caso de necesitarla. La puse entre mi pantalón y mochila al hombro. Tomé camino. No me iba a quedar sentado a esperar todo el día hasta que llegara la noche y con ello el probable acecho de aquella criatura. Mientras más me internaba en el bosque, la espesura de los árboles bloqueaba cada vez más la entrada de los rayos del sol. El camino tomaba tintes terroríficos, como en esas películas en las que el protagonista se interna en el bosque a pesar de toda advertencia. Mientras evitaba sentir nervios y seguía caminando, ya un poco desesperado por no encontrar nada, de pronto un claro entre los árboles
Me mostraba una pequeña choza a lo lejos. Del techo salía algo de humo, lo que indicaba que seguramente alguien se encontraba en su interior. Fueron los metros más largos de mi vida, hasta que estuve solo algunos cuantos pasos de la entrada. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? La improvisada puerta de madera se abrió lentamente, dejando ver a aquel hombre. Era una persona algo mayor, cabello largo con abundantes canas. De aquel rostro de pocos amigos, lejos de una amable bienvenida, solo unas cuantas palabras salieron. No debió venir hasta aquí. Tzitzimitil. ¿Qué hace usted aquí? Usted no es bienvenido. Su familia mucho daño hizo ya. ¿O viene para ver si puede despojarme también de estas tierras? Si no hubiera sido por todo lo que me contó el encargado del orden, no tendría idea de lo que aquellas palabras significaban. Sin embargo, era consciente de que no me iban a recibir con alegría, después de todo lo que su familia había sufrido por culpa de la mía. No me quedó más que intentar mediar con él, ofrecer una disculpa por todo lo que había sucedido, pero que entendiera que yo no tenía nada que ver con eso. Su respuesta fue más extraña de lo que imaginé. Yo entiendo y puedo perdonarle, pero la bestia no puede apaciguarse tan fácilmente. Por las noches yo no estoy en control y los instintos animales son los que dominan. Lo mejor que puede hacer es irse lo más lejos posible. Me quedaba más que claro que de alguna manera estaba admitiendo que una bestia acechaba por las noches estos bosques. Lo que yo no entendía era cómo un ser humano podría convertirse en un animal. Simplemente eso estaba más allá de mi comprensión, y mucho menos que fuera él mismo. Al parecer mi caminata había sido en balde, ya que esta persona no tenía muchas intenciones de charlar, ni mucho menos de tratar de llegar a un acuerdo o hacer algún arreglo, en que ambos quedáramos satisfechos y ninguno saliera afectado. Así que me despedí de esta persona para emprender el camino de regreso a la cabaña. En ese momento yo estimo que serían pasadas las 2 de la tarde, lo que me daba el tiempo suficiente para volver con la luz del día y evitar cualquier problema. Mientras avanzaba en el camino, notaba que en cierta forma pasara por el mismo lugar en varias ocasiones. Vamos, como si estuviera caminando en círculos. Estoy seguro de que no estaba perdido, porque el camino estaba perfectamente marcado y no era tan fácil perderse. Esto era algo más raro. Mientras más avanzaba, seguía notando que después de unos minutos volví al lugar donde había comenzado a caminar. Intenté seguir avanzando en un par de ocasiones, pero al paso del rato comencé a desesperarme y a perder la paciencia. Me encontraba en medio del bosque atrapado, mientras las horas pasaban y el sol seguía descendiendo. No tenía comida, ni forma de comunicarme con nadie. Decidí sentarme por un momento a pensar qué estaba ocurriendo, cuando noté que cada vez había menos luz. Miré mi reloj y eran las 6:30 de la tarde. No sé cómo había perdido todo el día, encerrado en ese bosque, pero me preocupaba que en cualquier momento el sol se pondría y yo no iba preparado para avanzar en la oscuridad. Los nervios comenzaron a convertirse en ansiedad, y después vino el miedo. Lo único que se me ocurrió en el momento fue intentar subirme lo más que pudiera a algún árbol, para intentar orientarme desde las alturas. Tal vez, si subía lo suficiente, podría ver mi cabaña a lo lejos. Desgraciadamente nunca fui muy bueno para trepar árboles, por lo que intenté en varias ocasiones, cayendo en su mayoría de ellas. Pero después de rato,
Por fin logré subir hasta unas ramas que se elevaban por encima de la mayoría de los árboles. Y ahí estaba. A unos 300 metros de mí estaba el claro entre los árboles, donde se encontraba mi cabaña. Estaba prácticamente a nada de llegar a casa. Los últimos rayos de luz del día iluminaban aquel lugar, y no tenía tiempo que perder, así que bajé lo más rápido que pude de aquel árbol, resbalando en el último tramo para caer sobre mi talón, el cual no soportó la caída torciéndose y haciéndome tirarme del dolor al suelo. Estaba muy cerca de casa como para quedarme en el suelo, así que debía levantarme de inmediato. El dolor no iba a ceder, pero la luz prácticamente se estaba terminando, y creo que aquellos ruidos entre los árboles, a la distancia, fueron la motivación suficiente para levantarme a pesar del dolor. Algo más estaba en ese bosque. A lo lejos se escuchaba como si algo se desplazara entre los árboles, acercándose a mi posición. Era tal el silencio que podía escuchar aquel movimiento. Me incorporé como pude y comencé a avanzar en dirección hacia la cabaña, esta vez dejando aquel camino de lado y desplazándome entre los árboles, esquivando piedras en el suelo y alguno que otro arbusto. El dolor era mucho, pero sentía que iba avanzando hasta que, por mirar hacia atrás, como pendiente de ver que nada me siguiera, tropecé con una piedra y caí entre unas ramas, lastimándome nuevamente la pierna. Me levanté, me sacudí la tierra y cojeando seguí avanzando lentamente. No sé cuánto tiempo había pasado, pero ya iba prácticamente a oscuras, abriéndome paso entre los árboles. Aquello que me acechaba me pisaba los talones, podía sentirlo. Algo me perseguía y se sentía muy cerca. Un sonido como rugido interrumpió aquel silencio del bosque. Lo escuché a solo unos metros de mí, cuando por fin, después de abrirme paso entre los últimos arbustos, vi mi casa a solo unos pasos. Había dejado la malla abierta y el candado estaba listo para ser puesto. El dolor me tenía mareado, a punto del desmayo, pero lo había logrado por fin. Tomé una gran bocanada de aire y corrí aquellos últimos metros, como si mi vida dependiera de ello. Y vaya que así era. Corrí hasta la reja, y cuando cerraba la puerta de entre los árboles, aquella criatura se dirigió a mí a gran velocidad. Logré poner el candado, hacerme hacia atrás, cuando aquel animal se estrelló contra la malla. Parecía un perro o un lobo, pero su tamaño era enorme. Lo vi correr en 4 patas, pero después de que la malla lo detuviera, se incorporó quedando solo en 2 patas. Además, aquello tenía rasgos humanos. Imaginé que una vez dentro de la propiedad, la malla serviría como protección y detendría aquella cosa, pero estaba muy equivocado. Ese animal, o lo que sea que fuera, comenzó a arremeter contra la malla. Retrocedía y empujaba con fuerza, sacudiendo la reja. No creo que fuera a aguantar mucho, así que corrí hasta la entrada de la casa y me encerré de inmediato dentro de ella. Adentro me cercioré de que todas las puertas y ventanas se encontraran cerradas, y podía escuchar cómo la reja se cimbraba con las arremetidas de aquel animal. De pronto todo fue silencio. Lentamente me asomé por una ventana para darme cuenta de que la reja había sido vulnerada. Aquello estaba dentro de la propiedad, y en silencio me acechaba en la oscuridad. Recordé aquella arma que me habían prestado y estaba dentro de mi mochila. Era lo único que podía ayudarme en ese momento, así que, en silencio, me desplacé hasta la sala donde la había dejado y con cuidado la tomé para asegurarme que estuviera cargada. Una pequeña ráfaga de viento sacudió unas cortinas en la sala. Yo había cerrado todo, así que solo había una explicación para aquello. Aquella criatura ya estaba dentro de la casa. Fue aquella respiración animal la que me dio la razón. Algo estaba allá adentro conmigo en la oscuridad y me acechaba casi como burlándose
y disfrutando mientras lo hacía. Agachado en el suelo, comencé a retroceder para resguardarme en un rincón, y fue cuando entré en la oscuridad, a solo unos cuantos metros de mí. Aquellos ojos interrumpían la noche. Eran los mismos que había visto la noche anterior en la reja. No había duda, esta bestia podía verme en la oscuridad. Su mirada se dirigía completamente hacia mi persona, avanzando lentamente en dos patas, con su respiración acelerada. Eso era todo. Estaba seguramente a punto de morir y no podía hacer nada para evitarlo. Junto de las lágrimas y resignado a ser devorado, probablemente por este animal, bajé la mirada, preparándome para lo que venía, cuando un segundo rugido irrumpió en el lugar. Era otra bestia. La poca luz que entró por la ventana cuando este animal la atravesó me hizo darme cuenta de aquello. Esta segunda criatura se había interpuesto en el camino de la otra. De alguna forma me estaba defendiendo. Yo no podía creerlo, hasta que fui testigo de aquella pelea entre este par de criaturas. Los muebles caían destrozados por toda la casa, hasta que en su trifulca ambos terminaron en la terraza, rompiendo la ventana que salía hasta la misma. Me sentí inútil y yo no sabía qué hacer. Me acerqué hacia la ventana para ver cómo aquellas bestias se atacaban entre sí. Fue cuando noté que una era un poco más grande. Aquella que entró a defenderme tenía un menor tamaño y estaba claramente siendo vencida. Si aquella criatura no estaba para defenderme nuevamente, seguro yo era el siguiente. Titubeé por un instante hasta que, temblando, lancé aquel disparo. Y todo fue silencio por un momento. De alguna manera logré darle a aquel animal directamente en la espalda a la altura del corazón. Aquel par de bestias comenzaron a cambiar lentamente sus rasgos. Eran dos hombres. Uno de ellos, el que me defendió, era la misma persona que me había encontrado en la choza en medio del bosque. El otro parecía un anciano. Nunca lo había visto ni tenía idea de por qué me atacaba. Después de incorporarse, aquel hombre se acercó a mí. Pensé que me increparía o que tal vez se tornaría violento en mi contra, pero no fue así. Con un par de ojos claramente tristes, se dirigió hacia mí para decirme: ese anciano tendido sobre el pasto era mi padre. Esta mañana, cuando hablamos usted y yo, él estaba dentro de nuestra choza y escuchó nuestra conversación. Yo imaginé que él entendería la situación y sabría que usted no tuvo nada que ver con nuestras tierras, pero tristemente no fue así. En cuanto se fue, me dijo que esta misma noche vendría por usted y lo haría pagar por todo lo que su familia hizo. Yo no podía permitirlo, así que, en cuanto él salió en su búsqueda, yo intenté detenerlo a toda costa, pero todo fue en vano. Él siempre culpó a su familia por la muerte de mi madre, pero la verdad es que ella se encontraba enferma y ustedes no tuvieron nada que ver con su destino. Tuve que tomar una decisión y enfrentarlo aunque fuera mi padre. Pero todo lo que él me enseñó no tenía nada que ver con lo que él hacía últimamente. Hace un par de días bajó al pueblo y atacó la casa de aquel hombre que hace años le disparó. Aquel velador solo se defendió de un ataque, de algo que no comprendía. Así que hoy yo me quedo con su sabiduría y lo libro a usted de toda responsabilidad que haya tenido su familia con mis ancestros. Solo le pido que guarde mi secreto. Si la gente se entera de lo que puedo hacer, saldrán seguramente a cazarme sin piedad. En ese momento aquel hombre salió a toda velocidad de mi propiedad. Y desde esa noche, nunca más lo vi. Por las noches, cuando me encuentro en este lugar, escucho el movimiento entre los árboles, esperando poder encontrarme con él, para agradecerle por salvar mi vida. Espero que algún día lo haga.
Las viejas tradiciones prehispánicas sobrevivieron la barbarie de la conquista, gracias al ingenio de los valientes indígenas que se dedicaron a cuidar sus tradiciones y resguardarlas para evitar ser descubiertos por los inclementes caudillos de la Inquisición. Cualquiera que fuera descubierto, practicando cualquier rito pagano, sería condenado sin reparo a la muerte en un espacio público de manera tormentosa y dolorosa, como escarmiento, para que a nadie más se le ocurriera seguir sus pasos. Sin embargo, muchas tradiciones se mantuvieron vivas, tanto del mundo común y corriente como del mundo de lo desconocido. Javier Santarribera era un hombre conocido en el condado de Xochimilco como una persona íntegra, de altísimos ideales y convicciones católicas y de una moral intachable. Desde joven, había dedicado su vida a la repartición de parcelas en la zona, y en un afán de ayudar a todos los indígenas que en ella radicaban, organizó una cooperativa donde, en caso de que alguien tuviera una mala cosecha, entre todos lo apoyaban y lo ayudaban para que saliera adelante para la siguiente. Habría formado un verdadero sentido de comunidad en una tierra dividida por las clases sociales y los apellidos. Fue entonces que llegó el tiempo de casarse, pero el muchacho se negaba a unirse en matrimonio con alguna muchacha española, y por más que sus padres trataban de convencerlo de que les diera una oportunidad, él, reacio, dejaba muy en claro que si habría de contraer nupcias en esas tierras, sería con alguien que verdaderamente amara, como él lo hacía. Y fue así, que casi sin darse cuenta, se enamoró de una hermosa muchacha de rasgos profundamente indígenas. Piel morena, suave y delicada, cabello negro, lacio, largo, ojos almendrados de color café casi negros, y una hermosa sonrisa aperlada que resaltaba aún más su belleza. La chica, de nombre Yali, vivía en una zona muy retirada. Venía de una familia muy humilde, padres campesinos y jornaleros de toda la vida, pero tenía un gran corazón, corazón el cual la familia de Javier no podían observar, pues sus prejuicios tontos lo cegaban. Se rumoraban cosas horribles de esa familia. Se decían que tenían nexos con espíritus malignos, que era gente de poca monta, de mala fe, que eran una familia maldita y por eso vivían tan alejados de todos. Pero el noble corazón de Javier había sido tocado por la belleza de Yali, y nada pudieron hacer todas esas estúpidas amenazas que tanto la gente como su familia hacían. Y tras un largo cortejo que duró varios meses, finalmente Yali y Javier se hicieron novios. La gente entonces empezó a sospechar y a hablar, como siempre lo hacen, sobre cómo habría terminado aquel buen hombre con esa extraña muchacha. Nadie conocía la respuesta. Pero Javier, en su interior, jamás había sido tan feliz, y lejos de importarle todas las tonterías que a su alrededor se decían, se divertía con ellas, contándole a Yali cómo hablaba la gente. Para ella, esto era muy doloroso. Había sufrido el abuso de todas esas personas desde niña, a causa de su padre, un hombre que era bien sabido, que era médico brujo, pero que jamás había dado muestras de conjurar nada en contra de la comunidad. Muy por el contrario, se consideraba a sí mismo como el espíritu guardián del pueblo. La familia de Javier no estaba nada de acuerdo con el noviazgo de su hijo, pero de nuevo, sus buenas acciones y excelente disposición ante la vida hacían muy difícil que los reclamos siquiera tuvieran validez. Él tenía todo el derecho de ser feliz con quien mejor le pareciera, fuera o no la hija de un supuesto hechicero. Tras un breve tiempo de noviazgo, Javier decidió que sería, con ella, con quien querría pasar el resto de sus días. Yali se convertiría en la señora Santarribera, y con ello
cambiaría por completo de vida. Dejaría de lado aquella vida exiliada de la gente, lejos del pueblo, olvidada por todos, y se volvería el centro de atención de la comunidad, siendo la mujer de tan noble personaje. La única condición que puso Yali fue que no se casaran por la iglesia. Su unión, de acuerdo a sus creencias, debería ser en un ritual indígena, en casa de sus padres. Javier aceptó, contradiciendo todos sus ideales, y esto solo levantó más sospechas y suspicacias entre la gente, que sorprendida, no daba crédito de lo que sucedía con el joven empresario, que siendo desde siempre un noble católico, creyente y entregado por completo a la vida de Cristo, ahora contraería matrimonio bajo los designios de dioses paganos y rituales demoníacos. Sus padres fueron los primeros en oponerse. Sin embargo, tras una larga explicación, Javier dejó claro que para él lo único importante era estar con el amor de su vida y que ninguna ceremonia, pagana o católica, harían alguna diferencia, pues el amor es más fuerte que cualquier cosa. Imploró a sus señores padres que lo acompañaran en tan honroso momento, tal como lo habían hecho con sus hermanas menores, cuando éstas contrajeron matrimonio. Y sin mayor remedio, los padres tuvieron que aceptar la petición del joven enamorado. Un largo viaje desde su casa hasta las tierras de la familia de la joven enmarcó el inicio de las celebraciones. Los padres, agobiados por el traslado tan largo desde sus tierras hasta esta tierra definitivamente olvidada por Dios, los tenía bastante incómodos. Pero la felicidad de Javier y la emoción de unir su vida con Yali lo rebasaban. Al llegar, descubrió una modesta pero bella casa, con un camino de flores de colores que dirigía hasta el altar. Ahí lo esperaba su futura esposa, vestida completamente de blanco, y entre ellos el padre de la muchacha. Los padres de Javier, los únicos de su familia que decidieron asistir, caminaron hasta el centro ceremonial y con gran disgusto miraron al chamán. Este dijo hermosas palabras en su lengua nativa y Yali las tradujo al español. El hombre le brindaba toda su confianza a su nuevo yerno para hacerse cargo de su hija, su tesoro más preciado, y le daba la bendición de los dioses de la tierra y del sol para que su futuro siguiera siendo próspero y abundante. Los padres de Javier se veían evidentemente molestos, y cuando el chamán lo notó, cambió el tono de su voz y de manera amenazadora dijo algo en su lengua nativa que Yali ya no tradujo. ¿Qué está diciendo?, preguntaba nervioso el novio. Nada, respondió la novia atemorizada. Pero es evidente que están diciéndole algo a mis padres. Quisiera saber qué es. Dice que él conoce bien a su raza y que... ¿Su raza? ¿Qué más dice? Dice que haberlos traído hasta aquí fue un terrible error. ¿Pero por qué está diciendo esas cosas? Yali trató de tranquilizar a su padre, que estaba ya muy alterado. Parecía que maldiciera en esa lengua extraña. Pero lo más impresionante era ver cómo lentamente parecía perder toda humanidad y se comportaba como una bestia, como un animal atacado. Yali lo tomó por el brazo y con la ayuda de sus hermanos llevaron al hombre al interior de la casa. Disculpe, señora, mi padre nunca se comporta así. No tienes que disculparte, niña. Tienes razón, venir aquí fue un verdadero error. Y dieron media vuelta y se fueron, dejando a la pareja de recién casados solos en medio de la ceremonia vacía. Con tristeza, Javier y Yali volvieron a casa, una pequeña casa en el borde de una hacienda, cerca de la cooperativa que había formado. Ya, deja de pensar en lo sucedido. No pasa nada. Yo te amo a ti, y si ellos no lo entienden es su problema. Sí, Javier, pero yo jamás los había visto así.
Me sorprende de su actitud y lo grosero que fue. No te preocupes de eso, mientras disfrutemos nuestra primera noche como marido y mujer. La pareja se besó, olvidándose por completo de todo lo demás. Los primeros meses de casados fueron como los de cualquier pareja, de acoplamiento. Ciertamente, Yali tenía costumbres muy distintas a las de Javier, desde la forma de acomodar las cosas en la alacena, la manera de tender la cama, la forma de tomar los cubiertos, la manera de recibir invitados. Prácticamente todo lo que sucedía en su casa era tratado de una manera tan completamente desconocida por él, que no faltaron los roces, hasta que, tras algunas clases particulares de etiqueta y de usos y costumbres, en cuestión de meses, Yali había dominado ya todas las tradiciones de cualquier familia de la Nueva España. Lo único que aún no acababa de cuadrarle era la comida. Ciertamente la sazón de su madre venía demasiado arraigada desde España, pero habían adoptado perfectamente el uso de la tortilla, los frijoles y el maíz a sus vidas, y estaba acostumbrado a percibir su sabor en los diversos platos. Pero la comida de su mujer siempre tenía un extraño sabor en el paladar que no podía explicar. La comida invariablemente dejaba en sus labios una extraña sensación metálica que no podía equiparar a nada. Y no es que no fuera sabrosa, muy por el contrario, era una comida muy particular. Pero ese sabor metálico al final le llamaba mucho la atención, y cada vez que le preguntaba por ese extraño fenómeno, ella simplemente se limitaba a decirle, juguetona, que ese era su pequeño secreto. La vida en la hacienda era plácida y amable. Javier podía dedicarse a sus negocios sin prisas, gracias a la cercanía con la cooperativa. Y Yali podía mantener impecable su mejor tesoro, el jardín de la casa, el cual cuidaba con total devoción. Y mientras el jardín florecía, también los negocios de Javier crecían y parecían no tener final. Sin embargo, justo al cumplir el año de casados, extraños sucesos se empezaron a presentar en las inmediaciones de la hacienda. Primero algunas cabezas de ganado amanecieron con extrañas mordeduras en el cuello, como si algún animal salvaje hubiera pasado por ahí y las hubiera atacado sin razón ni motivo. No las había asesinado, las había mordido nada más y dejado morir desangradas. Esa acción, a juzgar por la gente del pueblo, no era común en ningún animal que carece de malicia. Javier, espantado por el suceso, pidió que la casa se cerrara con doble llave y reforzó la seguridad para que nadie entrara por la noche. Los días pasaron y los incidentes seguían sucediendo. En las noches, algo atacaba y los animales morían. Preocupados, todos los hombres del pueblo iniciaron una patrulla para atrapar a la bestia maldita, pero se veían derrotados al no encontrar nada. Algunos aclamaban que habían visto algo salir de la casa de los Santa Rivera, pero nadie creía que tal bestia se estuviera escondiendo ahí. Javier permanecía consternado ante la falta de explicación de los sucesos, pero Yali simplemente se limitaba a decirle que no hiciera caso, que esas eran puras habladurías. Mientras tanto, en la casa, el tema principal era la duda de por qué no crecía la familia. Yali se mostraba renuente a engendrar, alegando que no sabía si estaría lista para ser madre. Javier, por el otro lado, necesitaba un heredero y empezaba a mostrarse impaciente con su mujer. Por las noches, Javier se mostraba insistente para que intentaran tener un hijo. Yali se negaba. Siempre inventaba alguna excusa. Ella se cuidaba lo suficiente como para no quedar embarazada. Y es que ella bien conocía aquel secreto de lo que, en caso de dar a luz, le transmitiría a ese pequeño. Su solución fue simple. Creció la raíz de valeriana en ese hermoso jardín que tenía, y así, dándoselo en un té a su marido, lograba que éste se fuera a dormir sin pretender engendrar un hijo, y además
sin percatarse de lo que realmente sucedía en casa. Una vez dormido, Yali bajaba al patio y tras una pequeña ceremonia transformaba su cuerpo, tal y como lo habían hecho sus ancestros, en un animal nocturno, mitad perro, mitad humano, que se dedicaba principalmente a hacer maldades y a matar a esos pobres animales, muchas veces robándoles las tripas y llevándolas a casa. Javier vivía incauto, sin imaginar que la bestia que el pueblo entero estaba buscando dormía a su lado. Y muchas veces se pasaba la noche convertida en algo que por el día no lo era. Tal vez todo habría quedado en el anonimato, como un extraño incidente aislado, de no ser porque una noche, en sus escapadas, Yali cayó en la trampa de unos cazadores que habían puesto un señuelo de un animal moribundo. Y cuando ésta llegó a atacarlo, la tomaron por las patas y la levantaron en lo alto. Los cazadores, emocionados, se acercaron para tomar a su presa, cuando de la nada aparecieron dos animales idénticos, pero de mayor tamaño y mucha mayor fuerza. Rompieron la trampa y atacaron entre los tres a los hombres. Por la mañana, solamente encontraron sus cuerpos despedazados, y fue entonces cuando la gente enloqueció. Los esfuerzos de la policía se redoblaron. El pueblo unió sus fuerzas para encontrar a estos temibles animales. Todos estaban abocados a terminar con esa terrible maldición que ahora los aquejaba. Las cosechas comenzaron a escasear. La gente ya no quería trabajar por miedo a que algo les sucediera o que ese algo los atacara. El pueblo vivía en un temible estado de pánico. Javier desde hace mucho se sentía agobiado por las noches y ni el mismo té de valeriana podía calmarle los nervios. Sentía que debía proteger a su mujer, pero ella bien sabía que estaba protegida. Esos enormes animales que habían acudido a su rescate no eran otros que sus padres, y el haber vuelto a probar sangre humana había despertado en ellos un apetito voraz que no podía saciarse con nada. La familia entonces empezó a atacar a los seres humanos. Atacaban ancianos, hombres, no les importaba nada, con tal de saciar esa terrible sed de sangre a raíz de los cazadores. Al inicio, Yali no sentía remordimiento alguno, pero a medida que el tiempo avanzaba y sus actos incontrolables, ya por la bestia en la que se transformaba, la hacían consciente de que estaba actuando mal y que tarde o temprano pagaría por ello. No fue sino hasta que una mala noche, en medio de la confusión, la familia se metió a una humilde casa y sin reparo, lo único que encontraron fue un pequeño niño en una cuna. Agobiados por la sed de sangre de su interior, tomaron al pequeño entre sus garras y lo despedazaron, rompiendo en ese momento el único código sagrado entre las bestias de la noche. Aquel que ataque a un niño indefenso deberá sufrir las consecuencias de sus actos. A la mañana siguiente, Javier, desconcertado, hablaba con algunos capataces sobre las brigadas de protección, y como hoy por la noche, harían guardia el tiempo que fuera necesario, con tal de encontrar a quien hubiera asesinado al pequeño. No me puedo imaginar nada más vil y cruel que matar a un niño a sangre fría, decía consternado. Yali le sirvió la comida. Eran algunas porciones de carne roja, casi cruda, pero de una sazón inigualable. Y pensar que todos estamos expuestos. Qué bueno que no hemos tenido hijos. De lo contrario, no podría dormir en paz. Yali no decía nada. Lo miraba, considerando si confesar o no sus terribles hazañas. Pero hoy por la noche, todo estará resuelto. Finalmente vamos a encontrarnos con estos animales y les pondremos un alto. Estamos todos unidos y convencidos de que así será. Espero que así sea. Javier se levantó y se despidió con un beso de su esposa. Salió de la casa. Por la noche, motivada por la insaciable necesidad de sangre,
Yali se transformó una vez más. Salió de la casa, pero esta vez no tuvo cuidado alguno. Mucha gente vio cómo el animal escapaba desde la ventana del cuarto y le empezaron a seguir. La voz se corrió al instante y todas las brigadas se fueron uniendo a la búsqueda de la maldita bestia. Corrió y corrieron detrás de ella durante largos minutos. A veces se escondía, a veces aparecía, pero nunca le perdieron el rastro. A lo lejos, algunos le disparaban pero sin puntería. Otros trataban de amedrentarla con palos y machetes, pero estos solo se vieron atacados por la bestia iracunda que corría hasta su madriguera. Finalmente, el camino los llevó hasta un terreno conocido para Javier. La entrada de la casa ya no tenía el camino de flores que alguna vez había visto, pero si sus ojos no lo engañaban, se encontraba ciertamente en la entrada de la casa de sus suegros. Con cuidado, levantó su fusil y pidió que nadie lo acompañara. Atrás 4 personas le cubrían la espalda, temerosos de que el animal pudiera saltarle en cualquier momento. Javier avanzó en medio del humilde patio, silencioso, demasiado silencioso. Unas ramas se movieron al fondo y Javier disparó. La pólvora iluminó un instante la oscuridad de la noche y la silueta de esa terrible bestia y sus colmillos ensangrentados sobre 2 patas, levantada, a su lado, se dejó ver. La gente horrorizada se congeló. Javier también. Giró para tratar de encañonarla, pero era demasiado tarde. La bestia ya se había abalanzado sobre él. Y con una agilidad jamás vista, lo pescó por el cuello y lo metió a los matorrales. Nadie se atrevió a seguirlo. Su destino estaba marcado. En medio del sembradío, Yali conjuró todas sus fuerzas para transformarse de nuevo en ser humano. En los labios de ambos se notó el mismo sabor a hierro que Javier jamás había podido identificar. Yali lo abrazó y le dijo: «Perdóname, amor, pero he sido yo todo el tiempo. Por eso no te podía dar un hijo, porque esta maldición tiene que terminar en mí. ¿Pero por qué nunca me lo dijiste?» «Porque pensé que me dejarías de amar. Pudimos haberte ayudado. Nadie puede ayudarme, solo la muerte me salvará. He matado a mis padres, que también sucumbieron ante este mal. Es momento de que ahora tú hagas lo mismo conmigo y por fin terminemos con esta desgracia. Yo ya no puedo vivir contigo, no después de lo que hice, no después de las desgracias que le hice sufrir a este pueblo. Pero si se enteran que fui yo, si saben que yo era esa bestia maldita, tu nombre se verá manchado de por vida. Por eso eres tú quien debe matarme». Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Yo jamás te hubiera juzgado. Lo sé, pero sabes que lo tienes que hacer. Sí. Adiós, amor de mi vida». Tomó la escopeta y la encañonó. Yali inició su terrible transformación, una tan espantosa que detallarla sería imposible. Frente a sus ojos, su bella mujer se redujo a una bestia hedionda, y cuando quedó nada de ella, jaló el gatillo y finalmente sucumbió. Lleno de dolor, Javier tomó por la pata al animal y lo arrastró hasta fuera de los matorrales. La gente afuera seguía expectante. Al verlo emerger, el aplauso de todos fue unánime, aunque en su corazón él sabía la verdad. Se dice que ese Javier creció para volverse don Javier, uno de los más nobles y centrados terratenientes del lugar, gobernando siempre con justicia, siempre con honestidad. Se dice también que su único placer exótico habría sido durante la comida. Pedía su carne apenas cocida, casi cruda. Decía que le gustaba sentir la sangre en sus labios, que le dejaba un ligero sabor a hierro
que jamás había podido equiparar. Reducto de brujas y nahuales, allá por el siglo XVII y localizado en lo que hoy es el barrio de la Merced. No hubo otro callejón que provocara más pavura que el Callejón de la Danza, después conocido como Tercera de Talavera. No en vano, este sitio también fue referido como la Cueva de los Nahuales. Todo habitante de la capital temía acercarse. Solamente ignorantes e incrédulos acometían tal empresa. Y en una ocasión, ciertos achispados por el vino se acercaron al callejón. Vengan, vengan y tomen vino y licor, que el vino los va a hacer olvidar las penas de amor. Un momento, señor Jiménez, dígame, pero ¿no le tiene miedo a las hechiceras? ¿Miedo? No conozco a ese sujeto. Y en cuanto a las hechiceras, uy, 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 cuanto más me hechicen mejor. ¿Entramos entonces al espantoso callejón? Claro. Entremos y tomemos de este vino, con el mismísimo dios Baco en persona. De pronto, fueron interceptados por un horrible enano que les hizo muecas horrorosas. Lárgate de aquí, enano miserable. Condúcenos mejor ante el mismo Lucifer. Como si esas palabras hubiesen sido un mágico conjuro, apareció ante los ojos de los ebrios un espectáculo horroroso. Brujas y nahuales danzaban en torno a las hogueras, lanzando chillidos, graznidos y ruidos que ponían los pelos de punta. Fue en ese momento cuando aquellos ebrios comenzaron a gritar improperios a lo que veían. El grito inoportuno de los ebrios puso en guardia a los seres espantosos que se arrojaron sobre los intrusos. Estos quedaron clavados, mudos de espanto e inmóviles por el terror. Quedaron ahí, muertos de terror mientras las botellas de vino caían de sus manos. Cierta noche, se dice que 3 soldados que habían salido en busca de vino y placeres descubrieron a una mujer sola. Miren, ¿qué les parece esa palomita? Quédense aquí que voy por ella. No, espera. ¿Pretenden disputar lo que yo he visto primero? No, no tal. Te quiero advertir. Tienes que saber que esa mujer se dirige al Callejón de la Danza. Y puede ser una hechicera. Ten cuidado. Hechicera o no, mujer será y yo soy hombre. Así que decídme suerte, caballeros. Ávido de aventuras amorosas, aquel soldado siguió a la mujer. Los demás se alejaron, pero pasado un rato extrañaron la presencia de su amigo en el cuartel. Fueron en su busca y lo hallaron muerto. Fue encontrado con una mueca tan horrible en el rostro, rasguños y su ropa desgarrada. Fue entonces cuando una mujer se acercó, persignándose. Ave María Purísima, a este hombre lo mataron las brujas. Los soldados le preguntaron si ella conocía a quien había dado muerte a su compañero. ¿Conocerlas? Pero ¿quién conoce al espíritu del mal y ha visto el rostro del demonio? Usted, yo, cualquiera puede ser un nahual o una hechicera. Los 2 soldados relataron su increíble historia al burgomaestre, Fray Tomás de Tolentino. Dicen que su amigo se fue siguiendo a una misteriosa mujer. Tienen razón, debió ser víctima de la furia de esos seres viles que moran en el callejón. ¿Puede hacer algo usted para castigar a esas criaturas pavorosas, Fray Tomás? Esta misma noche voy a atacarlas en su cubil. Si Dios protege mi alma, buena batalla les he de dar a las brujas y nahuales. Esa noche de martes, Fray Tomás se dirigió al Callejón de la Danza para exorcizar a los espíritus malignos.
Al penetrar en la parte más oscura y siniestra, comenzó a lanzar religiosos anatemas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Su fuerza proteja mi alma para vencerlos, espíritus demoníacos. Entonces perdió el paso y terminó cayendo al arroyo. Se le apagó la vela y no supo en dónde quedó el crucifijo que traía. Fue en ese momento cuando surgieron 1000 formas diabólicas y siniestras que se arrojaron sobre el infeliz. Un segundo grito se escuchó. Era angustia y muerte. Después silencio. Al día siguiente, como todas las víctimas de los seres perversos, el cuerpo de Fray Tomás de Tolentino fue encontrado. Presentaba extraños signos marcados con fuego, y todo su cuerpo parecía haber sido pisoteado por animales de uña y pezuña. Esto motivó a grupos religiosos y representantes de la justicia a que efectuaran una incursión por el callejón de la danza. La intención fue castigar a quienes habían dado muerte a Fray Tomás de Tolentino. Pero no hallaron ni enanos, ni nahuales, ni las horribles brujas que todos decían. Solo vieron gentes miserables, que vivían en forma increíble y que tenían más trazas de ladrones y patanes que de brujas y nahuales. Horas después, tras de rezar y lanzar conjuros a los 4 vientos, abandonaron el callejón de la danza, tanto justicia como religiosos. Esta impunidad hizo que brujas, nahuales y demás seres misteriosos que habitaban el callejón salieran por la ciudad. Desdichados los habitantes que los encontraron, pues desmayaban o caían muertos por el horror que ellos provocaban. También abandonaron su cubil los nahuales, mitad hombre y mitad animal, y se dedicaron a invadir la ciudad. Las noches eran perturbadas por sus escalofriantes aullidos. Una noche, uno de esos hombres animales llegó hasta la calle de las Cordobanes, con perversas intenciones, para robarse a una criatura. Fue así como sorprendió en su lecho, con su hijo, a una mujer. Ella se llamaba Antonia de Camargo. En un abrir y cerrar de ojos, el siniestro nahual le arrebató la criatura a su madre. La mujer gritaba, y a los gritos acudió su padre, llevando en las rugosas manos un arma. ¿Qué sucede, hija mía? ¿Qué sucede? El nahual, padre. El nahual se llevó a mi hijo. El anciano disparó al animal en plena calle, pero fue inútil. Esas balas no matarían a animales hombres. Entonces Antonia, desesperada, salió en persecución del nahual. Pensaba que siguiéndolo iba a lograr algo. Llegaron hasta el callejón de la danza, donde Antonia, impulsada por su amor maternal, siguió hasta su cubil al siniestro nahual. Seres espantosos le dificultaban el paso, pero ella se defendía como podía, empujando, gritando, conjurando a aquellas criaturas. «Déjenme pasar, seres infernales, que Dios los confunda, denme el paso». Esta vez, el cadáver horriblemente desfigurado de Antonia fue descubierto sobre una de las gárgolas de piedra del rumbo de la Tlaxpana, en el edificio que hoy se conoce como Mascarones. La muerte de Antonia de Camargo despertó el terror en la colonia y provocó la cólera del capitán de alabarderos, Simón Estrada y Talamantes. «Sabe, señor tabernero, voy a vengar la muerte de esa mujer. Ella era la esposa de uno de mis hombres». Aquel tabernero le contestó que no se embarcara en tan desdichada aventura. No podría contra seres infernales cuyo poder viene del mismo Satanás. «Debes saber que mi acero está bendito. Además llevo conmigo reliquias poderosas. Lleve esto, señor. Procede de Tierra Santa». Fueron las palabras de la mujer del tabernero, que escuchó al capitán y le entregó un crucifijo. El capitán dejó la taberna, rechazando la ayuda de cualquier otra persona, diciendo que él había jurado ir solo. Fue así como llegó entonces al callejón y se puso a espiar aquella danza demoníaca. Era noche de sábado, Shabbat y aquelarre.
Seres malditos infernales, en nombre de Dios voy a destruirlos. Su hora ha llegado. De pronto, en forma sorpresiva, el capitán se plantó en medio de aquel grupo de brujas y seres malévolos. Comenzó a repartir gritos y maldiciones mezcladas con llamadas al cielo, rogándole a Dios que murieran. La espada bendecida cortó las carnes de las brujas, cruzó los cuerpos de otros seres espantosos, causando desconcierto. Varios nahuales fueron heridos al ser atravesados por su acero. Hasta el crucifijo rompió varias cabezas de brujas y nahuales. Una vez repuestos del intempestivo ataque, salieron de las casuchas varios hombres armados de garrotes y puñales. Pero también aparecieron entrando al callejón muchos soldados, en cuya busca había ido el avispado tabernero. Al verlos, Talamontes gritó: ¡A mí, soldados! ¡Ataquemos a esta chusma! La carga fue tremenda. Hubo aullidos, alaridos. Cuando amaneció, el pavoroso callejón de la danza era un campo de muerte. Mujeres heridas, descalabrados, muertos entre los rescoldos de las hogueras. Y entonces apareció a los ojos asombrados de los atacantes un suceso que fue todo un misterio. Mire, señor capitán, aquí mismo he atravesado hace poco a un nahual y ahora ha tomado la forma humana. Otro soldado se explicó. Así es, señor capitán. Por la noche estos nahuales tienen forma animal, pero en cuanto sale el sol, vuelven a su forma humana. ¿Cuántos nahuales habré matado entonces? ¿Quién lo sabrá? Debemos conformarnos al saber que hemos vencido a estos cuantos malditos. A las 11 de la mañana se hizo presente el Santo Oficio. Oidores, religiosos y corchetes, y a viva fuerza fueron sacando de sus casuchas a hombres, mujeres y ancianos, recogiendo a la vez los cadáveres de hechiceras y nahuales muertos. Varios patanes fueron atados y sacados de sus casas. No se trataba de brujos ni nahuales, sino simples ladrones, truhanes que se habían refugiado en ese callejón pavoroso. Algunas mujeres eran ladronas, viciosas y hasta cómplices de asaltantes que infestaban la capital durante la noche. Todos ellos fueron conducidos a las prisiones para ser juzgados y castigados. ¡Entra ya, maldita bruja! Escaparemos, ya lo verás. De nada le servirá meterme aquí. Mi rey y señor, él me sacará. Ya lo verán. Los nahuales fueron reconocidos de inmediato, pues se echaron como perros sobre el suelo de las celdas. En cambio, los ladrones y truhanes solo se agruparon para conversar y maldecir. Esa noche se dejaron escuchar aullidos agudos que eran mitad de hombre y mitad de animal. Los guardias escucharon ruidos pavorosos, graznidos y voces que helaban la sangre. Ese concierto tenebroso y diabólico se escuchó en casi toda la capital. En aquella noche, silenciosa y oscura. Como lo prometieron las hechiceras y los nahuales, al día siguiente los guardias hallaron muchas celdas vacías. A fin de evitar que continuaran escapándose los siniestros seres, ayudados por poderes sobrenaturales, se decidió su castigo inmediato. Aunque pareció una excesiva crueldad, varios individuos tenidos por nahuales murieron estacados, y no menos de 14 hechiceras fueron quemadas con leña verde en la pira encendida en el temido quemadero. Quienes resultaron ladrones conocidos fueron azotados para después ser enviados a los obrajes establecidos en diversos rumbos de la ciudad. El recuento del archivo de Indias fue increíble y revelador. 16 hechiceras quemadas, 9 nahuales muertos por espada y 4 estacados, 22 ladrones azotados, 30 mujeres castigadas en las cámaras de tortura de este santo tribunal. El virrey ordenó la destrucción por fuego de tan siniestro barrio. Y así, la orden fue cumplida de inmediato. Soldados y frailes prendieron fuego a aquellas casuchas. El agua bendita
rezos y ritos religiosos ayudaron a la labor destructora del fuego, aunque no en el callejón de la danza, sino en otros sitios. Continuaron las andanzas de nahuales y brujas. El callejón conservó su nombre hasta fines del siglo XVII, cuando se le designó calle de Talavera, por haber tenido ahí su casa un caballero de ese nombre. De aquel siniestro y temido callejón solo quedaron los escombros, las cenizas y el recuerdo de noches demoníacas y aquelarres. Los brujos y nahuales aún rondan la ciudad.